Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Nos está pasando. Yo soy Arturo Alcalá y como todos los episodios me acompaña el maestro Gabriel de la Vega. ¿Cómo estás, amigo? Arturo, muy bien, ¿y tú? Feliz de estar aquí ¿Ya? contigo No hay, otra vez. no hay tercero malo, dicen por No ahí. hay, no hay, ¿cómo? ¿Sí? ¿Sí, no? No es el cuarto, vamos al tercero, No, no este es el pasa tercero, nada. ¿no? Oye, Sí. El que no hay malo es el cuarto, ¿verdad? Sí, es cierto. Tienes pasa toda la nada. razón del mundo. Amigo, ¿de qué vamos a hablar hoy? Del ¿Cuál, cambio, cuál va a ser nuestro tema? la soledad que sigue del cambiar. Interesante. Pregunta, ¿quién no ha sido rechazado o se ha sentido solo o raro después de cualquier tipo de cambio? Llámese un cambio físico, de alimentación, de pareja, de divorcio. O el mero proceso de la conciencia. Bueno, que eso ya es bastante. Simplemente una creencia o de pasar de ser colaborador a ser emprendedor. O sea, toda esta transición Cualquier cambio, cualquier proceso. va de la mano de la soledad. ¿Te parece bien el tema? Me encanta, me encanta, Vale. me encanta. Pero primero tenemos que entender qué es el cambio. En fácil, como nos gusta acá, que nos está pasando. Es sustituir una cosa que me di cuenta, palabra clave, que me di cuenta que ya no me funcionaba, que ya no me servía, que ya no me gustaba, por otra cosa distinta. Porque simplemente la vida decidió sacarte de ahí, por cualquier circunstancia, ¿no? Fíjate que aquí tomamos otra variable, porque de repente la vida o el entorno, lo que tú quieras, te quita de un medio. Entonces es un cambio que arrojado, pues estás arrojado. Vamos a suponer primero que es un cambio, digamos, que yo quiero cambiar en mí. ¿Vale? ¿Te parece bien? Yo quiero dejar de fumar, yo quiero dejar de comer chatarra. ¿Vale? Ujú. Un, Vale, vale. un principio cerebral se llama free will not. Ok. Free will Me not. gusta cuando te pones filosófico, amigo. Bueno, Sí, ahí sí, está. sí, ¿Qué significa esto, digamos, en español y en fácil? Es, tenemos más capacidad de hacer lo que no queremos hacer que hacer lo que queremos. sí. Va de nuevo por si nos trabamos. Tenemos más capacidad de hacer lo que no queremos hacer que hacer lo que queremos. Ok, ok. O sea, obviamente dejar de fumar es como yo quiero. Es un hábito y Es un estás hábito. acostumbrado, ¿no? Sí. Pero realmente cómo se estructura un hábito, qué es un hábito a nivel cerebral, porque no puede haber un cambio sin que primero se estructure en la cabeza, en el cerebro. ¿No? Entonces imagínate, es tu caso de dejar de fumar. Es mi caso, sí. Ok, ¿a qué edad empezaste a fumar? Híjole, 18. ¿Por qué empezaste a fumar? Eh, Estamos en terapia. por aprobación social, yo creo un poco. Ok, digamos 18, Ajá, preparatoria, es como, sí. estoy Sí, estresado, sí, un sí. cigarrito. ¿Va Ajá, por sí, ahí? sí. ¿Sí? Sí, o los amigos que tenía fumaban y yo decía, me quiero ver cool. Ok. Porque a veces es como de, es que estoy estresado porque viene el examen. Y entonces empiezo a, bueno, le doy el primero, le doy el segundo. Sí, sí. Y entonces aquí empieza como, empiezo a machar quiero sentirme más tranquilo, ¿no? O más en paz, o más en calma, o simplemente después de los chistes alrededor del cigarrito. Entonces el cerebro lo empieza a cablear. Ujú. Como cada vez que pasa esto, fumo. Ok, Cada vez que va a pasar esto, fumo. ok. Pero después, antes de que pienso o que siento que va a pasar esto, ¿qué pasa? Fumo. Fumo. Entonces ya no necesitamos el estímulo. Al principio necesitamos el estímulo. Después de simplemente es como de, no me di cuenta. Ok. Entonces es importante. Entonces imagínate ahora un cable de acero. 18 años era un cabellito de acero. Conducía poca electricidad. A los 19 un poquito más denso. A los 20 más denso. A los 21 más denso. Etcétera, etcétera. O sea, la edad actual que tienes, entonces es un gran cable de acero. En donde transita muchísima electricidad. Y el dejar de hacerlo es nada. ¿Me sigues? Ahora, pregunta, ¿se podrá romper ese hábito? ¿Tú qué piensas? Seguramente sí. Obvio. ¿No? No, ¿Por? porque ya está ahí. Oye, yo he dejado de fumar en lapsos muy largos de tiempo. Me pasó en pandemia, por ejemplo, que fue un poco por el miedo, ¿no? De que, de que te fueras a contagiar o te fueras a enfermar o Sí, que el sí. cigarro, ¿no? Entonces, creo que como un año, casi un año dejé de fumar. Y cuando la pandemia pasó, se Ok. aligeró, regresé a trabajar, porque a mí lo que me causa fumar mucho es el estrés. Ujú. Yo trabajo bajo presión. Entonces, cuando ya la marea empieza a subir, lo Ok. primero que llega es el cigarrito.
Y mira que lo he constelado, porque lo constelamos sí, claro. y no lo pude dejar, porque cuando entonces empieza el estrés a subir, la presión a subir, lo primero que digo es, el viejo conocido, pues un cigarrito, ¿no? Y se me ha hecho un hábito en el cual de repente compartir el momento con un amigo fumando un cigarrito, después de comer un cigarrito, y pues el hábito ahí vive. Es un estado de tranquilidad, pero ojo, Ajá. ¿por qué no se puede romper? Porque de entrada es sustituye una cosa por otra. Entonces ya tengo el cable de acero aquí hecho. Ok, ¿Qué necesito hacer para cambiar? Construir uno nuevo al lado. otra cosa. O sea, no es de dejo de fumar, es ¿cómo sustituyo esto por esto? Ok, ¿Me sigues? sí, O sea, por ahí la clave. Entonces imagínate, dejemos de pensar en cables. Imagínate un árbol, un secuoya gigantesco, de esos que 20 personas lo abrazan. ¿Me sigues? Entonces es el un árbol hábito. del tule. Es un hábito. Ajá, Ajá. Entonces el cambio es un pequeño sprout, chiquitito. ok. ¿Por dónde pasa más energía? Por el árbol. Claro. ¿Me sigues? Sí, sí. Entonces un cambio a nivel cerebral sería, ¿cómo le dejo de prestar atención o le quito energía a este gran cable de acero y se lo pongo en este sprout? ¿Qué va a pasar con el tiempo? Va a empezar a haber más energía en el otro. Va a empezar a crecer, A se va a crecer. empezar con un arbusto, Claro. ese se va a empezar a secar. Y esa es la clave del cambio, el tiempo. Y sobre todo la atención que yo le presto a esto que ya no quiero, a esto nuevo. Se llama densidad atencional. Estamos muy profundos. Sí, ¿eh? sí, estamos muy profundo. profundo, porque, ay, es que está padrísimo cambiar. No, no está padre, duele o no duele. No, el cambio duele ¿Es mucho. incómodo o no es Sí, incómodo? es muy incómodo. Ahora, resístete, sí lo dijo bien, resiste, bueno, te resistes, ¿no? Ujú. ¿No? A estar con tus amigos y están todos con el cigarro. Salen a la terraza. ¿Y tú qué haces? Sales y... O sea, sales, pero... Hijo, es que se me... Espera, pero es que a mí me pasa, no sé a los demás, todos somos diferentes, pero específicamente con el cigarro te voy a decir por qué. Porque a mí siempre me gustaba la chela, Ajá. era muy chelero. Y me gustaba echarme el alcoholito y me gustaba enfiestarme y me gustó muchos años. Este año hubo un día en febrero en el que dije ya no voy a tomar. Ok. Y llevo de febrero a hoy totalmente sobrio, sin una sola gota de alcohol. Ok. Y no me costó trabajo. O sea, solo un día dije, ya no voy a tomar. Y llevo casi 6 meses. Sí, este hábito está ligado también a experiencias pasadas, a muchísimas emociones. Exacto. Entonces, entre más rico en emociones es algo, más me cuesta cambiarlo. Exacto. Y más tengo que domesticar mi voluntad o más tengo que entrenar mi disciplina. Claro, o sea, a pesar de que yo era fiestero y chelero, nunca ligué el alcohol con las emociones. Yo soy una persona demasiado emocional. O sea, todo a mi alrededor gira en entorno de emociones. Entonces, el cigarro sí está muy ligado a las emociones. Y ojo, y a veces estos hábitos se convierten en parte de nuestra identidad. ¿Vale? Por eso es como tan complicado. Ah, es que si voy a dejar de ser. No, sigue siendo el mismo, nada más que diferente. Exacto. Y es ahí donde viene la soledad después del cambio. Sí, lo que iba a decir es que mis amigos borrachos, perdón, hoy ya no me hablan. O sea, me hablan, pero Es a lo que voy, porque ya no me invitan. ya no eres parte del endogrupo y ahora parte del exogrupo, simplemente en castellano te empiezan a abrir, ¿no? Te abren, te alejan. Sí, sí, ya no soy parte de ese grupo que se va a echar la chela, ¿no? Ya prefiero irme a echar un café, un té o quedarme en mi casa. Entonces ya no me invitan, ya no soy parte de ese. Y no me importa tampoco, ya no me gusta tanto la fiesta. Pregunta, dejaste el alcohol, dices, ¿no? Sí. ¿Pero lo sustituiste por ejercicio físico? ¿Tuvo que ver con esa parte o no? No, o sea, a ver, yo empecé a hacer ejercicio el año pasado después de un acontecimiento que tú bastante Ajá. conocerás, en el que hubo golpes y entonces Hubo un cambio. Hubo un cambio, exacto. cambio. Hubo un cambio en enero del 2025. Entonces a partir de ahí yo empecé a entrenar box. Ujú. Pero no dejé el alcohol. O sea, incluso creo que mi época de entrenar box, que fue de finales de abril, principios de mayo del 2025 a marzo del 2026, casi un año, fue una etapa también en la que estuve muy metido en la fiesta y todo este rollo. Pero en febrero y marzo de este año pasaron muchas cosas. Me enfermé, hubieron muchos cambios en mi vida, muchos golpes secos y duros, así de un momento en el que dije, bueno,
creo que ya la fiesta, creo que ya todo esto no es lo mío, creo que es momento de dedicarme a construir, ¿no? Y aparte, todo este proceso de mayo a marzo Ok. vino después de haber constelado 100,000 cosas que constelamos, entonces lo atravesé consciente. Pero dentro de ese proceso no dejé el alcohol. Entonces, en marzo que termina todo este proceso, o que termina una etapa, porque yo creo que no ha terminado completamente, pero Ujú. que termina una etapa de ese proceso, yo ahí decido dejar el alcohol, pero también decido dejar el ejercicio, Ok. momentáneamente. Entonces, no sustituí el alcohol por otra cosa. Ok. No pasó. Vale, no pasó. Imagínate Ajá. que hubiera pasado. O sea, que si tú dices una cosa que te deja de hacer sentido, ya como que no te empieza a hacer clic por otra cosa, digamos, más saludable. Maybe lo sustituí por trabajo. Eso es re saludable. Sí, sí, sí. Porque sí venía yo de muchos meses en los que había echado mucho la flojera. Es a lo que voy con sustituir una cosa por otra. O sea, quizás no se hizo de manera tan consciente, Claro. pero cuando se hace consciente es súper potente. Por eso te decía atencionar. Ejemplo claro, ¿no? Tú quieres aprender mandarín. Ujú. Tienes dos escenarios. Escenario uno, vas a la Alianza China a practicar mandarín o aprender mandarín una vez por semana durante 2 horas. Escenario B, te vas a China sin hablar mandarín durante 6 meses. ¿En dónde aprendes más rápido? Escenario A, una vez por semana 2 horas. Escenario B, te vas a China sin hablar nada 6 meses. Totalmente en el escenario B. ¿Por qué? Porque toda tu Va a atención estar ahí. va a estar ahí. Es Porque, como, es como ponerle el hiperfoco a... porque estás hablar mandarín, hablar mandarín, hablar mandarín. O sea, todo el día estás así, con todos los sentidos. Y lo escuchas, y lo palpas, y Por lo eso, sueñas. es que el cambio es muy difícil. O sea, es fácil, Creo que pero no es sencillo. creo que el cambio es fácil cuando quieres cambiar. Pero no es sencillo. No es sencillo, no. O sea, porque la técnica es como, No. estoy una cosa por otra. Ah, y ahora es como de todo esto que vinculaste con este hábito, el sentirse bien, que te gustaba el cigarrillo, lo que quieras, lo que quieras. Por otra cosa que al principio te va a costar dolor, que vas a sufrir, Claro. que vas a sentirte novato, que vas a sentir que no puedes, que te vas a equivocar, que te va a dar ansia, ¿no? Es justo eso. Es bancarte que te la vas a pasar mal. Claro. Por eso, si tú quieres cambiar, que a todos nos pasa. Y desde ahí ya empieza mal de repente no sabía en qué cámara estaba. Me sentía en hoy. Este, em, de entrada, ¿no? De entrada. Y fíjate que muchas veces esta soledad es más quizás autoimpuesta. Porque ya no te sientes conectado con las cosas del pasado que te recordaban ese hábito. Claro, ¿Me sigues? claro, Entonces, sí o claro. sí, uno se empieza, uno sabe, es como si me sigo juntando con estos, voy a seguir aquí. Sí, sí, el famoso de hecho es, si te juntas con 4 borrachos, tú vas a ser el quinto. O como si te juntas con 4 lectores, vas a ser el quinto. Exacto, para donde quieras, ¿eh? Porque de repente se habla mucho de Claro. neuroplasticidad. Pa' Sí, bien y pa' mal. está buenísimo, pero para bien y para mal. Si te juntas con 4 podcasters, vas a ser el quinto Así podcaster. que, Por déjame un mensaje, vete favor. para acá, vete para acá. Sí, Es justo eso, por eso la soledad es una propiedad sine qua non, mira qué hermoso lo dije, una propiedad sine qua non del cambio. claro. O sea, porque además esto se vive de manera interna, me siento mal, me echo en falta, mi cuerpo está acostumbrado a esto, o sea, neurotransmisores involucrados. Oye, ¿sabes qué me pasaba? Bueno, el ejercicio lo dejé un poco y cuando lo quise retomar ya como que mi cuerpo dijo aguanta tantito, entonces estoy en ese Ujú. proceso de poco a poco regresar. Sí estoy en eso, pero todavía no, ¿no? Pero ¿sabes qué me pasó con el cigarro? Que también más o menos al mismo tiempo de dejar el alcohol quise dejar el cigarro y de repente no pude. O sea, ¿por qué? Porque pasaba algo. Ya. Cuando yo salía con mis amigos a echar una chelilla, me fumaba un Va cigarrito. junto con pegado. Claro. Entonces dejo el alcohol ¿y qué pasó? Cuando empecé a salir al principio, no podía, o sea, decía yo ya no voy a tomar, pero sí puedo fumar. Entonces empecé a fumar el doble. Ojo con esto lo digo tanto en empresas como en uno a uno en terapia. Si vas a cambiar es de a una cosa a la vez. Claro. El cerebro es serial, de a una cosa a la vez. A lo que voy es, todo cambio necesita ser pensado.
Es decir, ser consciente. Y esta parte la hacemos con el córtex prefrontal, con esta parte acá, no importa. La corteza prefrontal, que muchos no tienen desarrollada. No, todos tenemos corteza prefrontal. Se termina de desarrollar a los 21 o 23 años. Algunos a los 30, ¿no? Es un chiste, pero es un chiste. Sí, sí. No, o sea, me sigues, tengo que estar al pendiente. Sí. Porque mi atención Totalmente. tiene que estar enfocada en esto. Totalmente. Entonces, si yo quiero hacer 20,000 cambios, como nos pasa cada fin de año con las 12 uvas, que es la pregunta que yo hago, ¿cómo van ahora que estamos en julio, o en agosto, septiembre, con las 12 uvas del año pasado? No, pues mal. Pues cómo no, lo atiborraste el cerebro de muchísimas cosas nuevas, que no tiene expertise, que Claro. no hay neuronas conectadas. Que no por está el- acostumbrado. Pues sí, y te duele, y fracasas, y crees que eres un tonto. No, simplemente no tienes las neuronas. Hay que ir a conectarlas. ¿Cómo? Con la repetición. Con la repetición. Con la repetición. Es lo que pasa con el ejercicio. O sea, si tú vas todos los días a hacer ejercicio, tu rutina se hace... A mí me pasó en el box. O sea, yo siempre he sido muy flojo, la verdad. Ujú. Y siempre he sido poco... me he ejercitado muy poco en la vida. Entonces, cuando empecé a hacer el hábito de ir todos los días al box a las 9 de la noche, disfrutaba mucho la clase, me daba muy bien con mis compañeros, con mi coach, bla, bla, bla. Entonces, empecé a crear ese ambiente y ese hábito todos los días a las 9 de la noche. Y empecé a ver cambios. Cuando empecé a ver cambios, dije, qué chingón, de aquí soy. ¿Y fue fácil? No fue nada ¿Te fácil. dolió el cuerpo? Mucho. ¿Tuviste que pagar para ir a la clase Claro. de box? ¿Te compraste nueva ropa? Me compré nueva ropa y me partió mi madre en el sparring varias veces. Eso es el cambio. Ese es el cambio. Eso es el cambio. Ya. Te cuesta dinero, inviertes tiempo, te duele el cuerpo, sientes que no puedes. Y imagino que boxeaste con gente mayor o menor que tú. Y ¿cómo le hacen para conectar Claro. un jab cross y un gancho? Pero ¿cómo se diferencia un gancho de un upper? No me sigues, yo no tengo ni idea, pero me imagino que cuando están... Sí, las combinaciones, bla, bla, bla. Y uno se siente como que no puede. Bueno, así se siente el cambio. Claro, al principio, llegué a un lugar donde no conocía a nadie. Ujú. 2, a un hábito que no tenía. 3, a generar un hábito que me estaba costando dinero, que me estaba costando, lo que decías, comprarte ropa nueva, que me estaba costando tiempo, que me estaba, ¿no? Todo. Yo me adapté mucho y muy rápido, sí, pero yo creo que las primeras 2 semanas fueron complicadas, muy complicadas, ¿no? Perdón, y de repente el sentirte impotente porque no te está saliendo como quieres que te salga. El novato, porque uno dice, ok, yo voy a conectar con esto. Pero uno no le sale. ¿Sí? O sea, uno no le sale, porque igual ya está el cableado cerebral del upper gancho, derecha-izquierda. La teoría. Pero físicamente no te sale. Exacto. Pero ojo, ya está cableado acá, pero físicamente todavía no está entrenado. Pero tiene que pasar primero por acá. Así es. A veces nos volcamos o nos bancamos en el sentido de, no, la actitud nueva, el comportamiento nuevo, bla, bla. No, primero hay que pensar, necesito ir a hacerlo. Imaginarme que estoy haciéndolo. De entrada es como, a ver, ¿cómo sería si yo practico box? ¿Qué te pasó por la cabeza? Claro. O sea, ni siquiera te gustaba, pero, ay, ¿cómo sería si yo de repente me compro unos guantes? Y al final terminó siendo una experiencia muy enriquecedora en muchos sentidos. Y me gusta, hoy me gusta el box y me gusta ir a verlo, me gusta ver las peleas. Y ha sido parte de mi proceso de cambio. Y me imagino que cualquier tipo de cambio viene, no me imagino, lo he vivido, cualquier tipo de cambio viene con ese proceso. Sí, o sea, viene con dos cosas. Primero, la disciplina. ¿Qué es la disciplina? Obligarte a hacer las cosas. Importantísima la disciplina. Obligarte a hacer las cosas aunque no haya ganas. No es que no nace disciplinado, nadie nace disciplinado. Uno se obliga. Es el día a día. Yo era la persona menos disciplinada del mundo. Y hoy creo que es gracias también a esa etapa de box o a esa época de box. Soy mucho más disciplinado hoy en día. Mucho más consciente de que debo construir. Y es una palabra que llegó a mi vida hace 4 meses y que ha estado todos los días presente. Construir. Construir y convertirme en la persona que puede sostener lo que desea. Aquí acabas de decir algo, sostener. Sí. Y no es de que se sostiene solo. No. A lo que voy. Segunda cosa del cambio es domesticar la voluntad, yo le llamo. Uh-huh. Porque uno no, ay, voy a que me duele el cuerpo a hacer ejercicio.
Claro. O sea, yo lo aplico en mí, a mí amo hacer ejercicio, pero que yo esté motivado diario, No pasa. por supuesto que no. Ojo con esto porque de repente, es que hasta que no me den las ganas y la musa que me ilumine. No, la motivación es después de que llevas al cuerpo a hacer lo que no quieres hacer primero. Sí, y se me están viniendo mil ideas a la cabeza, ¿no? Pero ahorita mi cabeza está así como, ok, pero a ver, hay dos cosas importantes. Una Ujú. que creo es que el universo siempre te da lo que deseas, pero siempre primero te pone una prueba para ver si lo puedes sostener O lo que necesitas. o lo que necesitas. Pero primero hay una prueba para ver si lo puedes sostener, ¿no? Sí. Si no, te dice a lo mejor ahorita no, tal vez después vemos, no, esa es una. Y otra es que la mayoría de las personas desean, justo cuando llega ese momento en el que el universo dice, ok, a ver, cabrón, ya lo pediste 50,000 veces, ahí Sí, te va, pero cash, págale, papacito. sosténlo. Sosténlo. Y eso pasa en el amor, en los cambios, en el proceso, en el dinero, en el trabajo, en el éxito, y así me puedo ir de mil maneras. O sea, a mí me ha pasado muchas veces Ujú. que yo creo mucho en el universo, en la energía del universo, en que el universo provee, en que todo este rollo, ¿no? O sea, a ver, provee no es de la carencia, sino provee en el sentido en el que si tú estás deseando, buscando algo, siempre el universo te va a decir, aquí está. Pero me ha pasado muchas veces que estoy bien terco, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, y de repente el universo dice, órale, ahí está, Hazte responsable. hazte responsable y no estoy listo. Te voy a contar justo cómo vinculamos este tema del cambio y la soledad. Hay un libro que se llama El héroe de las mil máscaras, de Joseph Campbell. Ok, No importa. no lo he leído, pero No importa, seguramente lo has visto porque justo George Lucas se inspiró en Joseph Campbell, o más bien Joseph Campbell ayudó a George Lucas a hacer La Guerra de las Galaxias. ok, ¿Sí? ok. Ojo, pero en fácil, por si no han visto La Guerra de las Galaxias, han visto El Rey León, has visto El Rey León. Sí. Ustedes lo han visto. Ambos, La Guerra de las Galaxias, me quedo dormido, pero los he visto. Bueno, pero más fácil y más Sí, cortita, El Rey León. ¿Cómo empieza la escena de la película? ¿Cuál es la primera escena? Híjole, no me acuerdo. Bueno, está... La primera escena. El papá de Simba, no me acuerdo cómo se llama. Claro, Eh, claro. bueno, él. Sí. ¿Cómo se llama? Usted no sé por acá. Entonces lo levanta Simba y ¿qué le dice a Simba? Mira, hijo, ahora tú vas a ser el rey después que yo lo sea Como el comercial de la Cheyenne. y todo esto es tuyo. Todo esto hasta es la tuyo. Cheyenne. Hasta papá. la Cheyenne, ¿No? papá, sí, ajá. Y después, ¿qué pasa en la película? Claro. Algo con demasiada desfortuna. ¿Qué es lo que pasa? ¿El papá qué? Se muere. Se desvive, perdón. Se desvive. Sí. Ajá. Y entonces, algo que Simba era su reino, se lo quitan por su tío el malo. Así es. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Dice Joseph Campbell, es cuando te vas al inframundo. Ajá. Es aquí lo importante porque aquí se siente la soledad muchísimo. Se va al inframundo y se encuentra a dos personajes, este Simba, a Timón y a Pumba. Es chistoso porque es lo que más nos gusta de la película. Hakuna Matata. Es lo más pelotudo de la película. Sí. Porque es el inframundo, dos seres totalmente pusilánimes, de alma pequeña. Dicen, tú no importa que seas rey, tú come cosas viscosas pero sabrosas. Y aquí es la forma de ser, no pasa nada, pasota, nos la pasamos chupe y chupe, y sin hacer nada. La vida loca. ¿Me sigues? Así, sí. Entonces, mucha soledad, pero vives en la inconsciencia. El vacío. El vacío, la sensación de vacuidad. Sí. Y luego, ¿qué pasa en la película? Hay tres figuras bien importantes dentro de la película. No me acuerdo el orden, pero ustedes sí. Se le aparece el papá. ¿Vale? ¿Y qué le dice? Remember who you are. Recuerda quién eres. Pues una cachetadota. Y luego se le aparece Nala, la novia de la infancia, y le dice, hey, ponte las pilas. Y también un mentor. Rafiki, ¿no? Ajá, sí. ¿No? Que le pegue en la cabeza y le digo, ¿te dolió? Sí, pero el pasado ya no duele. ¿Me sigues? O sea, hasta que no te confrontas y otra vez te miras al espejo, que tiene que ver con los episodios pasados, vayan a verlos también, y realmente no luchas, como tú lo dijiste, no luchas por eso que, si bien es tuyo, pero pues hay que pelearte, porque gratis nada. No hay nada gratis en esta vida, nada. Gratis ni las patadas, hasta uno se las gana. Exacto. ¿No? Entonces es como de, uno tiene que ir por, es decir, esfuerzo, disciplina, voluntad, ir en contra de los miedos, atravesar el miedo. Porque, ojo con eso, el miedo no se erradica para que no empecemos, ¿eh? El miedo se atraviesa. Carnal, le acabas de dar al punto
más duro de esta plática, el miedo. Y justo lo que acabas de decir, el miedo se atraviesa. Porque, ay, es que si no tengo, hasta que no tenga, me lo vas a tener y te lo vas a comer con papas. Completito. O sea, el miedo lo agarras de la mano y el antídoto del miedo es el coraje. ¿Qué es el coraje? Miedo caminando. Te agarro de la mano y vamos hacia adelante. Yo creo que el miedo ha sido un componente que me ha acompañado toda mi vida. Y no tiene mucho que decidí afrontarlo porque me daba mucho miedo lo desconocido. Y hablando de miedo a lo desconocido, le tenía miedo. El miedo a lo desconocido engloba muchas cosas. A casi todos los seres humanos, Sí. la incertidumbre. Sí. O sea, a veces preferimos una certeza incómoda Claro. que la incertidumbre gloriosa. Claro. Y un día decidí atravesar ese miedo a lo desconocido y vieras qué ligero vengo. O sea, ese día dije, ya, o sea, acabo de perder el miedo más grande que tenía. Claro. ¿Qué más puede pasar? Mira, me acuerdo, cuando trabajamos por ahí de diciembre, enero, Ajá. que ya hemos tenido como las pláticas para armar Ajá. esto, ¿vale? Sí, Yo me sí, acuerdo sí. perfectamente, pero Sí. no salía. No salía, No salía. No se concretaba. Por aquí soy razón, no nos importa. Sí. Pero después pasó algo dentro de ti que es como de, amigo, y es el momento. Dale, ¿qué hay que hacer? Y se dio todo. Y se dio todo, Sí. ¿no? Y ahora tú estás disfrutando de estas charlas también. Y vamos por el Así tercero que ponle de... like, suscríbete, comparte, comenta, todo. Sí, y vamos por el tercero de 2 millones. Eso. ¿No? Exacto, pero sí hubo un punto de quiebre. O sea, Siempre. sí hubo un punto de quiebre en donde yo dije, ¿por qué le tengo miedo a la vida? ¿Qué fue eso? O sea, le estaba teniendo mucho miedo a la vida. Y eso venía acompañado de heridas, de situaciones, de bla, bla. A ver, incluso hasta miedo a enfrentarme al amor, ¿sabes? Sí me tuve que meter en un proceso de introspección, sí me tuve que ir para adentro en un viaje muy cañón. Claro. O sea, sí fue un proceso de varios meses, pero cuando salí de ahí dije, ¿por qué le tengo miedo a la vida? ¿Por qué le tengo miedo a demostrar lo que siento? ¿Por qué le tengo miedo a enamorarme? ¿Por qué le tengo miedo a incluso enamorarme de lo que estoy haciendo, ¿no? Porque hay que tenerle amor al trabajo también, ¿no? Es que a veces romantizamos mucho la vida. Exacto. O sea, ay, qué bonita, es que color de rosa. No, la vida se toma y se vive con todo y sus circunstancias. Así es. Con lo bueno, con lo malo, lo bonito, lo feo, lo rosa, lo negro, lo gris, todo. Y eso es lo precioso de la vida, esos contrastes, esos O sea, matices. es que no hubiera vida si no, o sea, si no hay estos matices. Sí, si fuéramos felices todos los días no tuviera... No diferenciaríamos del estar infeliz. Exactamente. ¿Me explico? Exacto. Pues estos matices, desde mi mirada, es lo que hace la riqueza o el arco iris de decisiones o el abanico de decisiones de la vida. Claro, y hoy disfruto estar solo, hoy disfruto cuando estoy triste, hoy disfruto cuando estoy contento. He tenido 2 meses, estamos más o menos en principios de julio ahorita, mediados de julio, pero he tenido 2 meses en los que no me puedo parar a respirar, después de esa decisión. O sea, el día que yo dije no le puedo seguir teniendo miedo a la vida, real, al otro día, todo cambió. Y desde ese día hasta hoy no me he podido parar a respirar, o sea, no he tenido tiempo de decirte, le tengo miedo a esto. Es lo que te decía del ejercicio, es lo mismo. O sea, uno quiere las ganas antes para hacer las cosas. Uh-huh. Uno hace las cosas sin ganas y entonces uno empieza así. La vida se empieza a poner mover. más fácil, se empieza a lubricar, empieza a ver como más movimiento, pues. Claro. O sea, lo único que quita vida es estar inmóvil. Claro. La analogía para cuando quieras. Claro. O sea, pero si te quedas inmóvil, te aseguro que nada te va a pasar. Oye, y otra cosa bien importante es que me pasaba a mí, seguro le pasa a muchos de ustedes, porque nos está pasando a todos, es que estás esperando la aprobación, estás esperando no sé qué para empezar a moverte. Y eso tiene que ver mucho con el miedo también. Sí, y aquí hay un cuento alegórico, ¿no? En donde está una persona que se la pasa pidiéndole a Dios, ¿no? No importa si quieres o no, pero simplemente es una cuestión alegórica. Entonces una inundación, está arriba de una casa, ay Dios mío, por favor ayúdame, que no sé qué. Y entonces pasa alguien con una lancha, ¡hey, súbete! No, gracias porque estoy esperando a que Dios me ayude. Entonces va de la lancha, ¿no? Entonces, no, por favor, Diosito, no sé qué. Escena 2, un helicóptero, ¿no? ¡hey, súbete! ¡Te mando una cuerda! No, estoy esperando a que Dios me ayude. Escena 3, pero ya te mandé a 2, ¿por qué no aceptas la ayuda?
O sea, siempre esta ayuda viene de distintas maneras. Claro. O sea, nunca como uno viene. Nunca como uno quiere. No como uno quiere, ¿vale? Sí, sí. Y a veces por una persona, un amigo, un libro, un post, podcast, da igual. Lo que sí, ¿Sí? claro. Un rayo, una iluminación, lo que quieras. Hay que estar atentos para tener en cuenta estos momentos bisagra que nos hacen ir a un lado que desconocemos, a un lado que nos aterra. O a un lado que no conocemos. Es que justo el futuro no lo conocemos. Y es como decía la poesía de Machado, que además es una canción, ¿no? Seguramente te la sabes. Caminante no hay camino, No me la sé, pero échala. se hace camino al andar. ¿No? Cualquier proyecto o cambio, pro, es adelante. Yecto, recto. Es un proyecto que va hacia adelante. Ok, ¿Vale? acabo de aprender algo. Projectum. Yectum es siempre recto. Pro, hacia adelante. Es como de... Proyectos. Es hacia adelante. Vamos para Hacia adelante. adelante. Qué interesante. Qué interesante. Creo que nos salimos tantito de la soledad después del cambio, pero tiene mucho que ver. O sea, qué interesante y qué bonito es cuando te das cuenta que te estás convirtiendo en la persona en la que siempre quisiste convertirte, y esto tuvo que ver con la construcción y con ese proceso de cambio y de soledad. Sí, pero la soledad se experimenta, o más bien tenemos como la mala prensa de que es solo. Pero si no tienes esas conversaciones contigo de, no, date cuenta. Sí, claro, tu diálogo interior. Dices, date cuenta, bueno, este self-talk, ¿no? Esta charla cerebral, si no es contigo, no va a ser con nadie, ¿eh? Porque aún y aunque tomes terapia o tengas un mentor, un coach, lo que quieras, después de la sesión, tú te la comes solo, ¿eh? Sí, sí, no, y a veces ni siquiera eres honesto, ni siquiera contigo mismo. Porque, no estoy tan mal, ¿no, hombre? No. Sí, sí. Pues por eso me referí a eso de la soledad, porque este proceso es propio. O sea, la soledad no me refiero a ya nadie me habla, ¿no? Estoy en un búnker. Ya ves, puedes estar muy acompañado y solo al mismo tiempo. Sí, yo le llamo el síndrome de Charlie Brown. Claro. O sea, todos en la fiesta y tú escuchando, guau, 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 ¿no? Así. ¿No? Perdón si es una referencia muy antigua, pero Sí, bueno. sí fui en algún momento de mi vida. Es que pasa, a veces, o sea, sí, yo hoy disfruto mucho de la soledad y creo que la soledad me acompaña y soy feliz, y yo, musiquita, mi coquita, mi agüita, mi cigarrito, y soy feliz. Ahí puedo pasarme horas. Pero ahí se anula. O sea, es como, la soledad me acompaña, entonces no hay soledad. ¿Me sigues? Sí, ¿Sí? sí, totalmente. Algo paradojal. Exacto, es una paradoja. O sea, porque entonces esta soledad de, wow, ahora me siento acompañado con. O sea, soy el mismo pero distinto. Y quizás es como de, ¿y la gente te va a dejar de querer? Aún así. Y está bien. Te cuento el caso de un empresario que hizo sesiones conmigo, ¿no? Imagínate un italiano gritón. Empezamos a trabajar, él echó muchísimas ganas, y después él dejó de llegar a su casa estresado y gritando. ¿Qué le dijo la mujer? ¿Qué te pasó? Dice, me estás poniendo el cuerno. Y él, no, te lo juro que no, estoy haciendo un proceso, no sé qué. No, sí, me estás cagando. Estás cagando con alguien. No, te lo juro que no, mi amor, no sé qué. Bueno, historia larga, corta, sí se terminó divorciando. ¿Por qué? Porque la mujer se había enamorado del gritón. Así de sencillo. Oye, pero qué bonito, a ver, sí entiendo perfecto lo que dices, pero ¿Sí? qué bonito volver a conocer a una persona, aunque ya la conozcas. Es a lo que voy. Si nos regresamos capítulos anteriores, hablamos de eso. Sí. O sea, es ir al encuentro. Claro. Y el cambio es ir al encuentro de algo nuevo, con una mirada nueva, fresca, con un nuevo cúmulo de pensamientos, con nueva construcción de emociones, con nuevos hábitos, etcétera, etcétera. Totalmente, pero creo que es algo muy padre en la vida volver a conocer a alguien cuando ya cambió, porque te encuentras, a ver, incluso cuando la vida te separa de alguien un tramito del camino y te vuelves a encontrar con esa persona, ya nadie es igual que un día anterior, menos pasando tiempo, ¿no? Afortunadamente. Entonces, qué bonito es volverte a encontrar en el camino con alguien, o incluso sin dejarse de ver, sino sobre la misma ruta, volverte a encontrar con una persona y volverla a conocer, ¿no?
Justo, o sea, es como te reconozco, me reconozco y lo que no conozca de ti ahora, bueno, vamos a empezar a volver a mirarnos. Sí, ¿No? sí, totalmente. Tiene todo que ver. Oye, y ya para ir cerrando este episodio, ¿cómo enfrentas esa soledad después del cambio? ¿Quieres que te respondan fácil? Sí, sí, Te lo comes con papas. No puede haber cambio sin introspección. y entera. Si quieres. Ajá. Cachitos, como quieras. Ya estamos hablando de otra cosa. Pero es que es eso. Soportando la soledad. No hay de otra. Te vas a sentir solo, que no puedes, que te equivocas, que te frustres, que te sientes novato. No hay de otra. Que ya te dolió, que ya te... Es todo. acostumbrarse y normalizar eso. No hay cambio sin esto que estamos dialogando. Punto. No hay cambio sin sufrimiento. No hay cambio sin atravesar el dolor. ¿Vale? Ni ¿No? miedo. Sí, uy, el miedo. Amigo, qué gusto y qué placer otro episodio más de Nos Está Pasando. Ujú. Recuérdanos tus redes sociales, por favor. Gabriel de la Vega 19, TikTok, Instagram y YouTube. A mí me encuentran en Instagram y en TikTok como soy Arturo Alcalá. ¿Y cómo nos encuentran aquí en el canal de Al Show TV, amigo? Instagram, Alshow TV, TikTok, alshow.tv. alshow.tv, Instagram, TikTok y en YouTube Al Show MX. Denle like, compartan, comenten. Y si no les gusta, mándenselo a alguien que les caiga muy mal para que nos vea también. Nos vemos en el siguiente episodio, amigo. Muchas gracias. Nos está pasando. Eso.